¿Te ha pasado alguna vez? Esa sensación de que te jalan en dos direcciones, de querer hacer lo correcto, pero al mismo tiempo te tienta algo que se siente más fácil o más atractivo. Es algo que nos pasa a todos, una experiencia universal. Sí, como si quisiéramos ir por el buen camino, pero algo nos dice que tomemos el atajo. Exacto. En algún momento todos nos enfrentamos a esa dualidad. Y lo que me parece interesante es que a veces, cuando nos consideramos personas espirituales o religiosas, llegamos a pensar que ser tentados es como una señal de que nuestra fe es débil o que nos falta algo. Claro, es como si pensáramos que la fe es un escudo mágico que nos protege de cualquier tentación. Exactamente. Pero, ¿qué pasa cuando nos damos cuenta de que incluso Jesús, el Hijo de Dios, fue tentado? Eso nos lleva a reflexionar sobre muchas cosas. Sin duda. Nos hace pensar que tal vez no lo entendemos todo. Y en el Evangelio de Lucas, precisamente, encontramos el relato de cómo Jesús, después de pasar 40 días ayunando en el desierto, se enfrentó a 3 tentaciones muy particulares. 40 días, wow. Eso es mucho tiempo. Sí, imagínate. Y analizar esas tentaciones y cómo Jesús las venció nos puede dar una perspectiva completamente nueva sobre cómo podemos lidiar con nuestras propias luchas, ¿no crees? Totalmente, porque a veces caemos en esa trampa de pensar que si tenemos suficiente fe, las tentaciones simplemente van a desaparecer. Es como si dijéramos, si tengo suficiente fe, no debería sentirme tentado. Exacto. Pero la historia de Jesús nos muestra que la tentación es parte de la experiencia humana, incluso para el Hijo de Dios. Entonces, ¿qué significa eso para nosotros? Si Jesús, siendo perfecto, fue tentado, ¿qué podemos esperar nosotros? Buena pregunta. Lo primero que debemos entender es que la tentación en sí misma no es pecado, sino una prueba de fe, un desafío para elegir la voluntad de Dios sobre nuestros propios deseos. Entonces, no es malo sentirse tentado. No, para nada. Es parte del proceso. Y la historia de Jesús tentado en el desierto nos muestra que incluso los más fieles entre nosotros serán puestos a prueba. Entonces, si entendemos la tentación como una prueba, ¿cuál sería el objetivo de Dios al permitir que seamos tentados? ¿No sería más fácil que simplemente nos evitara ese sufrimiento? Es una excelente pregunta. Y aquí es donde entra la idea del libre albedrío. Dios nos creó con la capacidad de elegir, y eso implica la posibilidad de elegir mal. O sea que la tentación no es un castigo de Dios. No, no lo es. Es una consecuencia de nuestra libertad. Ya veo. Y a través de la tentación, Dios nos da la oportunidad de crecer en nuestra fe y en nuestra dependencia de Él. Entiendo. Es como si Dios nos dijera, te doy la libertad de elegir, pero también te doy la oportunidad de acercarte a mí en medio de la prueba. Exactamente. Dios no nos abandona en la tentación, sino que nos acompaña en el proceso, dándonos la fuerza para resistir y la sabiduría para elegir el camino correcto. Me gusta esa imagen. Dios acompañándonos en la prueba. Es una imagen poderosa. Y para comprender mejor esto, me encantaría analizar las tentaciones que enfrentó Jesús, según el Evangelio de Lucas, capítulo 4. Perfecto. Empecemos entonces. La primera tentación. Después de 40 días de ayuno, Jesús siente hambre, y el diablo lo tienta para que convierta las piedras en pan. Una tentación muy humana, ¿no? Satisfacer una necesidad básica de manera inmediata. Totalmente. Todos hemos sentido esa necesidad de una solución rápida a un problema. Claro. El diablo apela al deseo natural de Jesús de alimentarse, de aliviar su hambre. Es una tentación que busca la gratificación inmediata. Y en nuestra vida diaria, ¿cuántas veces nos enfrentamos a tentaciones similares? Muchísimas. Vivimos en una cultura que nos impulsa a buscar la satisfacción instantánea, a querer todo aquí y ahora. Es verdad, queremos resultados rápidos, sin esfuerzo. Exacto. Y es ahí donde debemos recordar la respuesta de Jesús. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Qué poderosa frase. Jesús elige confiar en la provisión de Dios en su plan perfecto y no priorizar la gratificación inmediata sobre el alimento espiritual. O sea que nos enseña que hay algo más importante que la satisfacción de nuestras necesidades físicas. Exactamente. Nuestra relación con Dios. Es una lección poderosa. Nos invita a reflexionar sobre nuestras prioridades, sobre qué es lo que realmente alimenta nuestra alma. Sin duda. Y si seguimos analizando las tentaciones de Jesús, podemos descubrir aún más sobre cómo enfrentar nuestras propias luchas. Me encantaría seguir explorando este tema, pero creo que por hoy lo dejaremos aquí. Perfecto. Hemos cubierto mucho terreno. Sí, y estoy seguro de que nuestros oyentes tienen mucho en qué pensar. Sin duda, las tentaciones de Jesús nos ofrecen una guía invaluable para enfrentar nuestras propias luchas. Y en la próxima parte de nuestro Deep Dive, profundizaremos en las estrategias prácticas que podemos usar para resistir la tentación y fortalecer nuestra fe. Espero con ansias nuestra próxima conversación. Yo también. Hasta la próxima. Bueno, pues retomando nuestra conversación sobre las tentaciones de Jesús y cómo podemos aplicar sus enseñanzas a nuestra vida diaria, la guía del Evangelio Expreso nos ofrece algunas estrategias muy interesantes
para resistir la tentación y fortalecer nuestra fe. Me parece perfecto, porque todos queremos saber cómo poner en práctica estas enseñanzas, cómo convertirlas en herramientas que nos ayuden a enfrentar nuestras propias tentaciones. Exactamente. Y para empezar, la guía nos recuerda que no estamos solos en esta lucha. Las lecturas de este domingo, Deuteronomio 26, 4:10, Romanos 10, 8:13, y la historia de la tentación de Jesús en Lucas, nos ofrecen una perspectiva muy interesante sobre cómo la fe nos ayuda a superar las pruebas. Claro, a veces nos sentimos tan abrumados por nuestras propias luchas que olvidamos que otros han pasado por situaciones similares. Totalmente. En Deuteronomio, por ejemplo, se relata cómo el pueblo de Israel clamó a Dios en medio de la opresión y la esclavitud. Reconocieron su propia impotencia y se volvieron a Dios en busca de ayuda. Y Dios, fiel a su promesa, los liberó de Egipto y los condujo a la tierra prometida. Exactamente. Es un recordatorio poderoso de que Dios siempre está atento a nuestras súplicas, no importa cuán difícil sea la prueba. Sin duda. Y este relato nos conecta con la primera estrategia que nos propone la guía, la oración. Orar a Dios, pedirle su guía y su fuerza para resistir la tentación, sabiendo que Él siempre está dispuesto a ayudarnos. Así es. La oración es como un canal directo de comunicación con Dios, ¿no crees? Un espacio para abrir nuestro corazón, compartir nuestras luchas y pedir su ayuda. Totalmente. Y no se trata solo de recitar fórmulas, sino de tener un diálogo sincero con nuestro Padre Celestial. Podemos orar en cualquier momento y en cualquier lugar con la certeza de que Dios nos escucha. Exactamente. Y hablando de escuchar, la guía también nos invita a escuchar la palabra de Dios, a usar las Escrituras como un escudo protector contra la tentación. Ahí está la clave, ¿no? En la palabra encontramos la guía que necesitamos. Así es. En Romanos 10, 8, 13, San Pablo nos habla de la importancia de la fe en Cristo para alcanzar la salvación. Todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Exactamente. Y esta fe se nutre de la palabra de Dios, de la meditación en las Escrituras. Es como si la palabra de Dios nos diera las herramientas para combatir las tentaciones, ¿no? Nos equipa con la verdad, con la sabiduría, con la fuerza que necesitamos para resistir. Totalmente. Y una forma práctica de usar la palabra de Dios es memorizar versículos que nos inspiren y nos recuerden la verdad de Dios. Por ejemplo, cuando nos sintamos tentados a pecar, podemos recordar el versículo de 1 Corintios 10.13 que dice: «No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar». Es un versículo tan alentador. Nos recuerda que Dios no nos abandona en la tentación, sino que nos da la fuerza para resistir y la salida para vencer. Exacto. Y podemos encontrar muchos otros versículos en la Biblia que nos fortalezcan en diferentes áreas de nuestra vida. Por ejemplo, si luchamos contra la tentación de la ira, podemos meditar en Proverbios 15.1. La respuesta suave aplaca la ira, pero la palabra áspera aumenta el furor. O si nos sentimos tentados a la avaricia, podemos recordar las palabras de Jesús en Mateo 6.24. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Qué importante es tener presente la palabra de Dios en todo momento. Sin duda, es importante encontrar los versículos que resuenen con nuestras propias luchas y memorizarlos para tenerlos siempre a mano. No solo memorizarlos, sino también meditar en ellos, comprender su significado profundo y aplicarlos a nuestra vida diaria. La palabra de Dios es un arma poderosa contra la tentación, pero debemos aprender a usarla con sabiduría y constancia. Y hablando de sabiduría, la guía también nos propone una pregunta muy interesante para reflexionar. ¿Cuál de las 3 tentaciones que enfrentó Jesús es la más difícil de resistir para ti? Esa es una pregunta que nos invita a la reflexión. Nos invita a hacer un ejercicio de autoconocimiento, a ser honestos con nosotros mismos y reconocer cuáles son nuestras debilidades, las áreas donde somos más vulnerables a la tentación. Claro, porque una vez que identificamos nuestras debilidades, podemos tomar medidas para fortalecer nuestra defensa. Exactamente. Y una de esas medidas, según la guía, es evitar las situaciones que nos hacen caer. Evitar las situaciones que nos ponen en riesgo. Así es. Si sabemos que nos tienta, podemos tomar medidas para evitar exponernos a esas situaciones. Es un acto de prudencia y autoconocimiento. Por ejemplo, si sabemos que somos propensos a caer en la tentación de la gula, quizás deberíamos evitar ir a restaurantes con buffet libre o tener demasiados dulces en casa. O si luchamos contra la adicción al alcohol, debemos evitar los lugares donde se consume alcohol o las reuniones donde la bebida es el centro de atención. Si somos propensos a la lujuria, debemos ser cuidadosos con el contenido que vemos en Internet o en la televisión. Exacto. Es importante ser proactivos y tomar medidas para evitar las situaciones que nos ponen en riesgo. Y no solo se trata de evitar las situaciones físicas, sino también las emocionales o mentales. Claro, por ejemplo, si sabemos que somos más propensos a caer en la tentación cuando nos sentimos estresados o deprimidos,
Debemos buscar formas saludables de manejar nuestras emociones. Podemos practicar técnicas de relajación, hablar con un amigo de confianza, buscar ayuda profesional si es necesario. Lo importante es ser conscientes de nuestras debilidades y tomar medidas para protegernos. Entonces, para vencer la tentación, necesitamos una combinación de estrategias. La oración para conectarnos con Dios y pedir su ayuda, la palabra de Dios para guiarnos y fortalecernos, y la prudencia para evitar las situaciones que nos ponen en riesgo. Exactamente. Y la guía del Evangelio Expreso nos recuerda que la clave para aplicar estas estrategias con éxito está en la fe, en la confianza inquebrantable en el amor y el poder de Dios. La fe es como el motor que impulsa todas nuestras acciones, la fuerza que nos permite resistir la tentación y elegir el camino que nos acerca a Dios. Y para fortalecer nuestra fe, la guía nos invita a reflexionar sobre las historias de la Biblia, a descubrir cómo Dios ha actuado en la vida de otras personas y cómo ha sido fiel a sus promesas. La historia del pueblo de Israel, por ejemplo, nos muestra que Dios siempre está dispuesto a liberarnos de la opresión, a guiarnos hacia la tierra prometida. Y la historia de Jesús, tentado en el desierto, nos enseña que con la ayuda de Dios podemos vencer cualquier tentación. Son historias que nos llenan de esperanza, que nos recuerdan que no estamos solos en esta lucha, que Dios está con nosotros, listo para darnos la fuerza que necesitamos para vencer. Y la guía también nos invita a compartir nuestras propias experiencias, animarnos unos a otros y a aprender de los demás. Porque la lucha contra la tentación es una batalla que libramos todos, pero no tenemos que luchar solos. Dios está con nosotros y también están nuestros hermanos en la fe. Compartir nuestras luchas, nuestras victorias y nuestras estrategias nos ayuda a crecer juntos en la fe y a fortalecer nuestra comunidad. Y la guía concluye con una frase muy poderosa. Las tentaciones son pruebas, no condenas. Con Dios siempre hay una salida. Me encanta esa frase. Nos recuerda que las tentaciones no nos definen, no son un indicador de nuestra valía ante Dios. Son oportunidades para crecer, para acercarnos más a Él, para experimentar su gracia transformadora en nuestras vidas. Y para recordar que, como dice Romanos 10.13, todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. La fe en Cristo, esa confianza inquebrantable en su amor y su poder, es nuestra ancla en medio de la tormenta. Y ahora, para continuar nuestro deep dive, me gustaría explorar un poco más esa idea de que la tentación es una oportunidad para crecer. ¿Cómo podemos convertir esos momentos de lucha en experiencias que nos acerquen a Dios? Esa es una pregunta clave realmente. La tentación, por más difícil que sea, puede ser una herramienta de crecimiento. Si la vemos como una prueba, un desafío para buscar a Dios, podemos convertirla en una oportunidad de fortalecer nuestra fe y nuestra relación con Él. Ya veo, es como si la tentación nos pusiera a prueba, nos obligara a decidir. Exacto. Y al decidir, al elegir resistir al pecado y elegir a Dios, nuestra fe se fortalece. Interesante. Cada vez que resistimos una tentación, reafirmamos nuestra confianza en Dios, le decimos, creo en ti, confío en tu plan y te sigo a ti por encima de todo. Tiene sentido. La tentación, además de ponernos a prueba, nos muestra nuestras debilidades, nos dice en qué áreas de nuestra vida necesitamos crecer, dónde necesitamos la ayuda de Dios. Es como un espejo, ¿no? Nos refleja lo que realmente somos. Exactamente. Y al reconocer esas debilidades, al aceptar nuestra vulnerabilidad, nos abrimos a la gracia de Dios. Es ahí donde entra Dios. Sí, nos damos cuenta de que no podemos solos, que necesitamos su ayuda para vencer la tentación y vivir plenamente. Un proceso de humildad. Totalmente. Dejar el orgullo a un lado y reconocer que necesitamos a Dios. Y ahí encontramos la fuerza. Exacto, en esa humildad, en esa entrega a Dios, ahí está la verdadera fuerza. La fuerza para resistir, la fuerza para seguir adelante, la fuerza para vivir una vida que glorifique a Dios. La guía nos invita a reflexionar, a pensar en cómo estamos enfrentando nuestras propias pruebas. Estamos buscando a Dios. Estamos usando sus herramientas, la oración, la palabra, para resistir la tentación. Preguntas difíciles, pero necesarias. La victoria sobre la tentación no es algo que pasa de una vez, es un proceso, un crecimiento espiritual continuo. Un camino que recorremos día a día, paso a paso, con la ayuda de Dios. Y en este camino no estamos solos, nunca lo olvides. La comunidad, nuestros hermanos en la fe, son un apoyo fundamental. Compartir nuestras luchas, animarnos, orar juntos, celebrar las victorias que Dios nos da. La fe se fortalece cuando la compartimos, cuando caminamos juntos en la luz de Cristo. Una frase de la guía me impactó. Las tentaciones son pruebas, no condenas. Con Dios siempre hay una salida. Una gran verdad. Nos recuerda que las tentaciones no nos definen, no son un indicador de nuestra valía ante Dios. Son oportunidades para crecer, para acercarnos a Él. Exactamente, para experimentar su gracia transformadora. Y recordar Romanos 10.13. Todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. La fe en Cristo,
Esa confianza inquebrantable en su amor y poder es nuestra ancla. La guía nos invita a poner en práctica estas enseñanzas, a no quedarnos en la teoría. Buscar a Dios en oración, meditar en su palabra, tomar decisiones sabias, apoyarnos en la comunidad. Y así, inspirados por Jesús, podemos avanzar con confianza, sabiendo que la tentación, aunque real, no tiene la última palabra. La última palabra es de Dios y Él nos ofrece la victoria a través de Jesús. Un mensaje de esperanza, de aliento, de confianza en Dios. La próxima vez que te sientas tentado, recuerda, no estás solo, Dios está contigo, te da la fuerza para vencer. Acércate a Él, confía en su amor, camina seguro en su camino. Y si este Deep Dive te ha ayudado, compártelo con alguien que esté pasando por una prueba. La fe se multiplica al compartirla. Hasta la próxima.